Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Just B2B Leaders. Hoy tenemos a un líder que no es 100% B2B, ¿vale? Porque está más en gran consumo. Y en este caso estamos con Rafael Juan. Oye, Rafa, ¿quién es Rafa? Bueno, Rafa es una persona que trabaja en una empresa familiar en la cual pues llevo justo hace ahora 40 años. Solo 40 Sí, años. y en la cual pues he hecho de todo, ¿no? Si estamos hablando de Rafa, pues a nivel empresarial. ¿Qué estudiaste, Rafa? Estudié químicas en la Universidad de Valencia, aunque realmente en la empresa me he dedicado poco a la química. De hecho, más bien me dediqué en mis inicios a la informática, porque estaba todo por hacer. De química o de recetas ya sabía mucho mi madre, con lo cual ahí tenía yo más bien que aprender que enseñar, y bueno, me dediqué a la informática, que ello me dio un bagaje en la administración de empresas que yo realmente no había estudiado. Tuve que aprender pues para poner en marcha la contabilidad, en fin, todos los programas de facturación, de gestión de clientes, y la verdad es que eso me ayudó mucho en mis principios a darme un bagaje pues, que luego me ha sido muy útil a lo largo de los años en la empresa. Lo que sí es verdad pues que cuando empecé pues, con mi título de químico recién sacado, pues yo me creía que me iba a comer el mundo, y realmente pues más bien fue al contrario, ¿no? Yo llegué a la empresa pensando pues que iba a ser ahí el top, y no, mi madre me demostró en poco tiempo pues que necesitaba una buena dosis de humildad, y de ponerme a nivel de los que llevaban allí muchos años, que aunque no habían estudiado una carrera superior de lo que era el negocio, lo controlaban muy bien, y de hecho la empresa en ese momento funcionaba estupendamente, ¿no? Fantástico. Oye, ¿qué nos puedes contar para aquellos que nos escuchan sobre tu empresa Vicky Foods? Bueno, Vicky Foods es una empresa que 40 años ha de cumplido 70 años, 70 años. 70 años desde que la fundó mi padre con otros dos socios. Nació como una panificadora que se reconvirtió pues 20 años después, en el año 69. Empezamos ya con una empresa de fabricación básicamente de productos de pastelería, y realmente fue una genialidad de mi madre el invento de las glorias, las magdalenas cuadradas, lo que nos convirtió en una empresa de verdad y nos lanzó en los años 70 al top 10 de las empresas de pastelería en España. Desde entonces para acá, pues la empresa se ha ido diversificando, tanto en productos como en mercados, como en modelo también de gestión. De hecho, pues tenemos una parte de distribución que es muy importante dentro de lo que es el negocio de Vicky Foods, y tenemos hoy presencia pues, en más de 60 países, con un 25% de nuestro volumen que procede de mercados exteriores. Tenemos varias plantas de producción. De hecho, pues tenemos una planta de producción en Argelia, estamos construyendo ahora una planta en Francia también. Y bueno, si algo yo me siento especialmente orgulloso, pues es del legado recibido de mis padres, especialmente de mi madre, que fue un legado pues, de liderazgo y de valores, que para mí pues, tiene aparte de un valor sentimental incalculable. También dentro de la empresa, pues mi madre marcó mucho, porque era una persona pues, muy emblemática, muy empática, y que la gente, o sea, el equipo la quería. Por tanto, pues muy orgulloso del legado, y también muy orgulloso del equipo de personas que tenemos. En este momento pues tenemos cerca ya de 3.500 personas Wow. en la empresa, y ya te digo, me siento especialmente orgulloso del equipo, porque bueno, nos ha permitido convertirnos en una empresa ágil, flexible, para adaptarnos con facilidad a los cambios que estamos viendo en el mercado, casi Día a día. día a día. Muy bien. Oye, Rafa, ¿dónde nos conocimos? Haciendo memoria. Bueno, pues haciendo memoria, me encantó conocerte allá en Badajoz, en aquel congreso de empresa familiar,
que la verdad es que me lo pasé muy bien, aunque no pude escuchar tu conferencia porque tuve que marchar. Sin embargo, pues el poco... Le hacemos la broma porque yo escuché toda su conferencia y al llegar a la mía se levantó y se fue y me dijo, nada personal, pero ya Tenía que coger un avión en Lisboa y no podía demorarme, pero la verdad es que me encantó conocerte y sobre todo pues el ambiente que había allí en el Congreso. La verdad es que fue una experiencia para mí muy bonita y bueno, yo creo que siempre compartir experiencias en foros de empresa familiar, al final aprendes mucho, ¿no? No solo compartes la experiencia, sino que acabas también aprendiendo pues de los contactos, de compartir siempre es aprender. Porque al final, claro, yo iba a decir, Rafa es un experto de empresa familiar. Bueno, Rafa es empresa familiar, ¿no? Ha vivido eso durante 40 años, ¿no? Como sabes, yo soy el fundador y el director de un programa que hacemos en ESADE específico para empresas B2B. Y quizás yo creo que el público que nos escucha le podría interesar cuáles son los 2, 3, 4 consejos barra indicaciones que tú crees que caracterizan a una empresa familiar y que cuando hay una empresa que se acerca a una empresa familiar con el objetivo de ayudarles, de aportarles valor, ¿qué crees que deberían tener en cuenta? Que quizás es diferente de una gran corporación o quizás de una compañía dirigida por unos profesionales. ¿Qué caracteriza a la empresa familiar? ¿Cuál es tu experiencia, tu opinión? Bueno, a mí, Óscar, no me gusta dar consejos. Como decía un famoso entrenador de fútbol, consejos como un traje, y que el mismo traje pues no le sienta igual a todo el mundo, ¿no? Bueno, pero tu experiencia. Las empresas familiares, pues yo creo que cada empresa es un mundo, como cada familia es un mundo, ¿no? En nuestro caso, pues, ¿qué características tiene nuestra empresa? Pues nuestra empresa la creó mi padre con otros socios, luego mi madre continuó con ella y luego nos incorporamos mis 3 hermanos, mi mujer, mi cuñado, o sea, prácticamente empresa y familia han ido siempre de la mano, de manera que los valores de la empresa y de la familia pues necesariamente han tenido que converger, ¿no? Y yo creo que esa es en general la esencia de la empresa, que es puramente familiar, ¿no? Se necesita que los valores de la empresa y de la familia confluyan y que por supuesto pues la familia se involucre de una u otra manera en el día a día de la empresa. De lo contrario, pues yo entiendo que la empresa puede ser de propiedad familiar, pero lo que es la gestión y lo que es el modelo de empresa o de negocio, pues no es una empresa familiar, ¿no? En nuestro caso, pues... Que esa ya es una diferencia importante Claro, me comentabas, ¿no? Cuando preparábamos esto decías, hay empresas que la propiedad es familiar, pero no la gestiona la familia. Claro, una empresa auténticamente familiar, yo, desde mi punto de vista, la familia de una u otra manera Está involucrada. se tiene que involucrar en la empresa. En nuestro caso, la involucración ha sido total. Mi madre se dedicaba 24 horas al día, 7 días a la semana a la empresa y eso es lo que nosotros nos ha calado desde pequeñitos. Yo jugaba, porque vivíamos arriba de la planta de producción, y jugaba al escondite entre los sacos de harina, con lo cual pues hemos vivido siempre en la empresa, mis hermanos y yo, y luego cuando me casé sigo viviendo todavía, de hecho, enfrente de la planta de producción de Villalonga, cruzar la calle y estoy en el trabajo, o sea que es así. Entonces, bueno, la empresa familiar yo creo que es casi como un modo de vida. Entonces, yo creo que esto tienes que aprender a llevarlo, porque claro, tú no puedes estar 24 horas al día, 7 días a la semana pensando solo en la empresa. Tienes una familia, unos hijos que educar, unos hijos con los cuales tienes que también convivir y compartir experiencias, irte de vacaciones. Mi madre nunca le gustaba irse de vacaciones, no salía de la empresa prácticamente para nada. Entonces yo creo que esto pues nosotros hemos tenido que ir aprendiéndolo, y además hoy el estilo de vida ha cambiado completamente. No puedes aspirar a ese modelo de dedicación. La tecnología también nos permite otro modelo de gestión, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo yo de los 40 años que llevo en la empresa, ¿no? Y sobre todo también a profesionalizar la gestión, porque en el fondo, aunque seas una empresa familiar, la base de que la empresa funcione bien es que la gestión sea profesional y que cada área esté gestionada o dirigida o coordinada por la persona más capaz.
Y para ello, pues la meritocracia es la única Esa manera. es buena. Esa es buena y debe ser. Tienes que, o sea, la persona, o sea, la familia, la dirección tiene que tener claro que Porque sea eso un siempre miembro de la familia o no, tiene que ser profesional. tiene que ser Y profesional. tiene que ser el mejor El profesional. mejor profesional que puedas encontrar para ese puesto. Si es miembro de la familia, pues mucho mejor, pero si no lo es, pues no pasa nada. También la familia tiene que aceptar que no necesariamente pues, va a tener el mejor director comercial, el mejor CEO o el mejor director de producción. O sea, ¿Cuánto te relacionas con otras empresas familiares? pues Bastante, ¿no? afortunadamente bastante, porque bueno, fuera de la empresa pues he tenido la oportunidad de dirigir alguna organización empresarial que básicamente pues están formadas por empresas familiares y bueno, en Valencia además tenemos varias organizaciones también en las cuales pues suelo participar y esto pues te da mucho contacto con otras empresas y es un foco de aprendizaje muy bueno porque al final compartes experiencias, visiones con otros modelos y bueno, es una manera de aprender que para mí ha resultado muy positiva. Me quedo con una cosa que dices, quizás dos. La primera es que cuando nos relacionamos con empresas familiares hemos de ver realmente el encaje de los valores de la familia con la manera de comportarse de la empresa, ¿no? Es decir, Bueno, no obviar esos efectivamente, valores los valores familiares para mí fundamental. es una de las piedras angulares ¿Y eso es de la consistente en empresa. otras empresas familiares con las que hayas coincidido? Pues hay un poco de todo, porque yo lo que sí que me he dado cuenta, bueno, compartiendo experiencias con otras empresas, pues que generalmente la primera generación suele tener una visión clara, pero muchas empresas fallan en el cambio generacional y es precisamente los valores, es una parte clave tanto en la gestión de la empresa como en el cambio generacional. Y luego otro tema también muy importante es que hay que tener un propósito muy claro. O sea, tienes que saber a dónde quieres ir, ¿no? Como el dicho aquel, que ningún viento es favorable si no sabes ¿Para dónde vas? el rumbo, ¿no? Entonces, en la empresa tienes que tener muy claro dónde quieres ir. Para nosotros está clarísimo. O sea, hoy el propósito de Vicky Foods es innovar para alimentar un mundo mejor. Es un propósito muy amplio y sitúa el foco de nuestra empresa en la innovación y al voltante de la innovación, pues gira todo nuestro modelo de gestión. Cómo ser una empresa que innova todos los días en todos los ámbitos de la empresa y cómo generamos equipos, grupos de trabajo que compartíamos antes para que precisamente ese modelo de innovación pues se extienda lo máximo posible en toda la organización. Por tanto, pues a nosotros nos ha ayudado mucho pues tener claro cuál es nuestro propósito, porque además de hecho la innovación ha sido la principal palanca de crecimiento de nuestra empresa. Desde que mi madre inventó las glorias, las magdalenas cuadradas, pues la innovación ha sido siempre la principal palanca de crecimiento y nosotros esto es algo que hoy tenemos muy mamado, muy interiorizado en la empresa. Ok, entonces te hago una pregunta relacionada con esto que decíamos, ¿no? Si resulta que la compañía, sus valores y consecuentemente su cultura tiene que ir alineado a la familia, sus valores y consecuentemente la cultura, ¿qué pasa cuando hace falta, cuando se requiere un cambio cultural para seguir creciendo? ¿Cuál es Bueno, yo cuál te es tu diría, Óscar, experiencia en que es esa? sangre, sudor y lágrimas. Claro, como decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, tú puedes tener una estrategia diseñada por un equipo, por tu comité de dirección, tu consejo y tal, pero cuando vas a ponerla en práctica, pues la cultura es una barrera muchas veces infranqueable. Entonces, no puedes tomar decisiones sin contar con la cultura y muchas veces el cambio cultural pues tiene que ir precedido de un análisis profundo de ver qué camino llevas para conseguir ese cambio. A mí esto me costó, como te digo, sangre, sudor y lágrimas y ¿Y cuál es bueno, tu fórmula? posiblemente pues O sea, bueno, ahora que peinas canas, mirando para atrás, a ¿cuál ver, crees que han sido mirando los... para atrás, pues lo veníamos hablando antes también, ¿no? Hay que convencer, ¿no? Hay que convencer. Sí. Yo creo que la palabra Influir. hay que ser un líder, pero un líder que influye en el equipo, un líder que convence al equipo
para que haga. Y esto es bastante difícil si quieres hacer un cambio muy radical. A veces incluso vas a tener que prescindir de personas que en un momento determinado han sido muy valiosas para la organización. Yo suelo decir que influir es fácil si tienes tiempo. Cuando Claro. no tienes tiempo, Claro, hay que ser un poco más... Aquí el sentido de la urgencia, claro, si tienes que apagar un incendio, pues tienes que correr. O sea, si la empresa tiene una emergencia, pues no puedes pararte según qué decisiones las tienes que tomar rápidamente, ¿no? Entonces, claro, por eso es bueno pues establecer tu estrategia, sobre todo si tienes la opción cuando la empresa funciona bien, es cuando tienes tiempo para pensar, para decidir qué camino quieres recorrer, cómo tienes que involucrar al equipo. Todo esto es básico si quieres llegar al destino, ¿no? Más que llegar al destino, yo diría que la estrategia es el camino, porque hoy marcarse objetivos con los cambios que estamos viendo en el mundo y nosotros que nos movemos, como decías, en el sector de gran consumo, que están cambiando los hábitos, está cambiando todo tan rápidamente, lo que sí que hay que tener claro es cuál es el camino, y tomarse el tiempo necesario para comprometer al equipo en seguir ese camino. ¿Cuándo, en qué momento llegas a la posición, a la dirección general, como consejero? Bueno, mi familia me nombró CEO en 2007. 2007. Y del 2007 a hoy, ¿cuál sería un poco cuál fue tu gran sorpresa quizás ahí a la hora de cuando aterrizas en esa posición a nivel de... Por hablar un poco de gestión del cambio, ¿eh? ¿Cuáles fueron Bueno, la primera los hitos? sorpresa pues es que mi familia confiara en mí para, para dar ese paso tan importante, ¿no? Yo creo que eso fue para mí pues una sorpresa. Luego, pues... Porque además fueron todos. Sí, claro, fue por unanimidad, ahí no había muchas opciones, ¿no? Nuestra familia también es corta, trabajamos todos en la empresa, vivimos por y para la empresa, por tanto, pues era una decisión muy importante y trascendente para la empresa y también para mí, ¿no? Yo me quedo pues con todos estos años que llevo, es que tenemos, como te decía, un equipo increíble y sobre todo que cuando confías en él obtienes resultados que muchas veces también son increíbles, ¿eh? Nosotros, de hecho, hemos logrado proyectos que a mí me parecían a priori casi inverosímiles y ha sido gracias al trabajo en equipo. Yo, como te comentaba también antes, para mí hay una frase que me resultó lapidaria y es que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Esto, que es una obviedad, pues cuesta muchísimo ponerlo en práctica cuando todo el mundo no está convencido, ¿no? Y bueno, esto fue un rodaje, ¿no? Un aprendizaje de un cambio cultural que nos ha costado mucho, pero que hoy, pues afortunadamente, pues estamos ya con el punto de mira, con el foco puesto pues en objetivos mucho más ambiciosos, como comentaba el proyecto de Francia. La internacionalización para nosotros ha sido un descubrimiento de un mercado mucho más amplio y el cual pues hemos podido abordar gracias a ese proceso de gestión del cambio y de ir incorporando más y más equipos a nuestra organización. En el programa de SADE, en el B2B Management, realmente una de las grandes conclusiones que los participantes se llevan es quizás tengo que hacer algunos cambios organizativos, pero sobre todo tengo que hacer un cambio cultural. Y la verdad es que acaban un poco fríos, ¿no? Es decir, pues ahora habrá que llevar a cabo este cambio cultural, ¿no? Que ya sé que no te gusta dar consejos, ¿no? Pero ¿cuál es un poco, si le hablases a la oreja al Rafael Juan del 2007, ¿qué dos o tres cosas le dirías para acelerar ese proceso, para hacerlo menos duro o traumático? Bueno, lo primero ¿qué le es dirías que, al oído? a ver, yo algo que hice mal fue ponerme objetivos demasiado ambiciosos. Cuando quieres hacer un cambio cultural, pues tienes que ir poco a poco. Porque si te pones un objetivo demasiado ambicioso, pues corres el riesgo, como me pasó a mí, de decepcionarte
y de desesperarte, con lo cual pues no tiene... y el primer intento es muy importante en estas... Claro, entonces tienes que ir poco a poco convenciendo y sobre todo pues trayéndote... Yo hablo de lluvia fina. Sí, es decir, bueno, tienes que ir trayéndote personas no a tu redil, sino a convencerlas de que el cambio realmente es positivo para ellas y muy positivo para la organización. Y a partir de ahí pues consigues como ir evangelizando al resto de, o sea, de primero la el tempo, organización. ¿no? Claro. ¿Qué más le dirías a ese Rafa luego, Juan del 2008? Hay otro tema que es para mí también muy importante y comentaba antes, es tener claro cuál es tu propósito. Tu propósito como desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista tuyo personal, desde el punto de vista de cada uno de los equipos, porque en el fondo cada equipo tiene que tener una misión y unos objetivos muy claros, si no realmente resulta muy difícil trabajar o muy difícil avanzar con un modelo de trabajo en equipo y de gestión más moderna, ¿no? Por tanto, pues hay que tener muy claros los principios en los cuales es como la cimentación en las cuales vas a apoyar el edificio. Entonces, trabajar muy bien esos cimientos antes de empezar a construirlo. Me hace gracia porque utilizabas, como no me has oído, no te quedaste a oír mi conferencia allí en la asociación. Yo siempre utilizo esa frase de Drucker, de la cultura se come la estrategia para desayunar, pero la utilizo para poner la mía. A ver cuál es la tuya. Que dice que la estrategia define el porqué, pero la cultura es lo que lo facilita. Perfecto. Entonces, realmente va un poco en línea eso, ¿no? Y es muy interesante lo que dices porque encaja muy bien, ¿no?, con algo con lo que creo profundamente. Y eso, y lo comentábamos también, porque antes de esto hemos estado comiendo juntos, que realmente a veces queremos atajos, como es la formación. La formación es maravillosa, ¿no? Pero la formación tiene que ser un plus a un trabajo previo hecho, donde al ritmo adecuado hayamos ido empapando a la gente de lo que toca, ¿no? Entonces a veces queremos correr mucho, bueno, y tomarnos un placebo, ¿no? O sea, la formación es muy importante, yo creo que la formación continua es fundamental para cualquier directivo. Pero no puede ser lo único. Pero no puede ser lo único y desde luego hay cosas que nos tenemos que enseñar practicando, no escuchando. No puede uno aprender a andar en bicicleta por muchas conferencias que escucho o que tenga el mejor profesor del mundo. Por tanto, en esto pasa lo mismo. O sea, para poder tener ese cambio cultural, pues tienes que practicar, tienes que convencer, tienes que conseguir que el equipo se emocione con ese cambio, que quiera hacerlo, porque va a costar mucho y por tanto, pues tienen que remar todos. ¿Por qué crees que nos lastra tanto el status quo? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Bueno, ¿O depende del animal? Depende pues de nuestra... sí, yo creo que esto va en el ADN de las personas, ¿no? A nadie nos gusta que nos cambien, ¿no? Los hábitos, desde las culturas, somos diferentes de un país a otro. Y nos cuesta mucho cambiar la cultura, ¿no? Hoy nos hemos comido un arroz estupendo, pero en Valencia pues comemos paella y aquí en Cataluña pues coméis el arroz de otra manera, ¿no? Y entonces quien dice el gusto gastronómico pues habla pues prácticamente de todo, ¿no? Si te vas a una cultura de otro continente pues se viste de otra manera y nos cuesta mucho cambiar, Entonces, claro, cuando esto lo trasladamos a la empresa, a los cambios tan radicales que vemos en el mercado, la disrupción tecnológica en la cual estamos metidos y tenemos que adaptarnos rápidamente a ella, pues claro, quizás la mente humana pues no es la más adecuada para correr con esos cambios y entonces, bueno, pues tenemos que recurrir bien a consultores o bien a expertos que nos ayuden. Porque además, como decías antes, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Efectivamente. Sí, ese es otro tema importante, porque claro, muchas veces, como decía mi abuela, Santa María de más allá es la más milagrosa. A lo mejor viene una persona de fuera que cuenta lo mismo que tú has contado con sus palabras y resulta que como es una persona experta y tal, pues todo el mundo se queda convencido. Bueno, si te da la utilidad,
Es así, O sea, muchas veces ocurre así, ¿no? Y yo creo que en este sentido a nosotros nos ha ayudado mucho también el asesoramiento externo. yo tenía un jefe que decía, no te preocupes de tener la razón, preocúpate de que avancemos. Totalmente, efectivamente es así, hay que ser prácticos, ¿no? Hay que ser Muy práctico muy tu jefe. pragmáticos. Bueno, era americano, o sea, al final son muy, a veces muy básicos, pero sobre todo muy pragmáticos. Oye, una cosa, y en ese momento en el que te das cuenta de que realmente la manera de hacer crecer, porque habéis crecido de manera brutal, la manera de hacer crecer la compañía y de la manera de seguir haciendo progresar la compañía versus a vuestro propósito, hay una parte de transformación cultural. En ese momento que eres consciente, ¿cambias cosas a nivel organizativo? Por ejemplo, el perfil de gente que contratabas. Totalmente, o sea, al final, claro, tú evidentemente no puedes cambiar el equipo de la noche a la mañana, lo primero que intentas es que el equipo haga suyo el cambio, pero bueno, pues las personas somos así, hay personas que lo aceptan y otras pues que a lo mejor técnicamente son muy buenos, pero si en ese momento no quieren, pues hay que intentar traerlos a tu terreno, pero si finalmente no puedes, pues al final no es que no suma, es que está restando. Claro, ¿cuánta gente Entonces erais? tienes que detectar Sí. esto y solucionarlo cuanto antes, porque sobre todo si es una persona que tiene una capacidad de influencia en la organización, ¿no? Lo que son digamos, la influencia informal, ¿no? Hay Líder de opinión, ¿no? líderes informales que muchas veces tienen mucho peso en la opinión de la organización. ¿Cuántos erais? ¿Cuántas personas erais cuando entraste como CEO? Pues en ese momento entre las dos fábricas seríamos unas 1.800, unas 2.000 personas más o menos. Vale, o sea, Teníamos y ahora en ese sois momento. más de 3.000. Ahora o sea seremos que, unos 3.500 más o menos, no me sé la Sí. cifra de hoy, pero o estamos sea que ahí. los 1.500 que vinieron después están muy alineados a esta cultura de la que hablas, ¿no? Bueno, yo espero que sí, esto habría que preguntárselo a ellos y analizarlo en cada uno de los equipos, ¿no? Lo que sí que sí, como te decía, me siento orgulloso pues de los equipos que tenemos y sobre todo de la innovación que generan, porque en el fondo se trata de eso, de cómo conseguimos adaptarnos con más facilidad a las necesidades de los clientes, aunque nuestro negocio no es exactamente B2B, pero sí que tenemos que ser capaces de dar una respuesta rápida a los clientes, porque el mercado cambia muy deprisa Sí. y te puedes quedar fuera de juego rápidamente. Entonces, en esto sí que yo, como te digo, me siento orgulloso porque hemos sido capaces de O dar sea, esa para respuesta. ti el beneficio más tangible sería precisamente esa capacidad de innovar con rapidez, con flexibilidad, y la conectas rápidamente al tema de que vuestros equipos trabajan muy bien en equipo y eso es fruto de esa inversión en ese cambio cultural. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay O de sea, todo, no ¿no? vamos a vendernos más de lo que somos, pero Bueno, pero es es que has verdad, dicho, de esa parte estoy muy orgulloso. es verdad pues que nuestros equipos pues dan la talla y cuando hay un reto pues lo acogen como suyo y generalmente pues damos una buena respuesta al cliente, si no, no estaríamos aquí. Oye, dan ganas de invertir en Vicky Foods. No Bueno, sé si es no posible. estamos en venta, pero... Muy bien, Rafa, oye, súper interesante hablar contigo. Creo que hemos aprendido muchísimo, hemos hablado de empresa familiar, hemos hablado de innovación como resultado de un cambio cultural, hemos hablado de gestión del cambio y eso que Rafa no nos quiere dar consejos, pero os aseguro que él lo ha hecho, con lo cual la opinión está avalada por esa experiencia. Y nada, de nuevo gracias por tu tiempo y por venir a Just B2B Leaders.